Bienvenidos a una guía para hacer un RAG con inteligencia artificial. Esta charla será impartida por Pablo Belán, CTO en N5, una suite de back office enfocada en la transformación digital de la industria financiera. Te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios y a unirte al grupo de networking en WhatsApp. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Y bueno, ahí dada la presentación, lo que les voy a comentar es un poco una guía de cómo hacer un RAG de forma exitosa. Si no conocen a la empresa en 5, los invito en 5Now que nos sigan en las redes, porque ahí verán que publicamos y lanzamos hace unos meses una serie de agentes que llamamos Pepi y Alfred, que son muy interesantes, muy innovadores y que me dejaron una serie de lecciones aprendidas que conforman esta guía que armé para cualquiera que se quiera lanzar en esto de meter inteligencia artificial y generativa en sus productos y no fallar en el intento. Por las dudas, antes de comenzar, vamos a alinear qué es un RAG, qué es una RAG y qué es lo que queremos hacer, ¿no?, con ella. ¿Qué buscamos resolver? Es poder responder preguntas complejas basadas en un conocimiento específico. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un cuerpo de conocimiento que quiero que mi AI lo pueda explotar. Pero no solamente eso, quiero que pueda evitar las alucinaciones y que responda solo dentro del scope de mi dominio. Creo que seguramente no fui el único que cuando arrancó esta vorágine de meter bots en todos lados, uno agarraba un asistente virtual de una aplicación, una página web y le preguntaba, no sé, dame el algoritmo de sort binario en Python y te daba el algoritmo. Y era una aplicación, y era un asistente de algo de un e-commerce. Bueno, eso es porque se precipitaron muchas implementaciones de inteligencias generativas y daban lugar a las alucinaciones. Con el RAG vamos a limitar ese problema. También vamos a contar con adaptabilidad para tener conocimiento de múltiples dominios. Y no solamente eso, porque también te brinda la flexibilidad que dependiendo del interlocutor para la inteligencia artificial, va a responder con un cuerpo de conocimiento u otro. O sea, hay mucha flexibilidad, al contrario de, en cierta medida, la rigidez que puede dar hacer un fine tuning de un modelo de una LLM. Y después finalmente marco un punto que nosotros en la compañía nos dedicamos fuerte a la vertical de industria financiera y el tema de trazabilidad, cumplimiento y sobre todo las regulaciones que se están emitiendo al respecto del uso responsable de inteligencia artificial. El tema de la trazabilidad es un must-have. Uno debe poder explicar en cada instancia qué fue lo que sucedió que derivó en la respuesta que dio el modelo. Cosa que cuando se hace el fine-tuning es muy difícil explicar qué pasó adentro de la red neuronal. En cambio, cuando vean de qué se trata la implementación del RAG, queda claro que fue pasando paso por paso para llegar al resultado que tuvimos. Bien, ¿cómo se construye un RAG? A grandes rasgos, un modelo básico de RAG, sea la tecnología que sea, toda la primera parte de la presentación va a ir agnóstica de frameworks, librerías, lenguajes de programación, tipos de modelos. Vamos a hablar del modelo conceptual. Siempre hay una instancia de ingesta de datos y una instancia de consulta. En la ingesta, uno es donde incorpora el cuerpo de conocimiento. Y en la consulta es donde yo recupero los fragmentos relevantes para hacer una síntesis final de la respuesta a mi inquietud. ¿Cómo se consigue esto? Uno tiene el cuerpo de conocimiento. El cuerpo de conocimiento son documentos. Documentos a fines prácticos lo vamos a limitar al texto, pero el origen hay que tener presentes, son PDFs, Words, PowerPoints, Excel, CSV, TXT, un JSON, cualquier cuerpo de texto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, separarlo en lo que se llaman chunks, el proceso del chunking, dividir en párrafos el cuerpo de conocimiento. Una vez que uno tiene eso, hace la generación del embedding. ¿Qué es este término embedding? ¿Qué significa?
El embedding es un tipo de red neuronal particular que tiene este propósito específico. ¿Cuál es? Es generar vectores que son representaciones de los chunks, de los textos, los cuales capturan relaciones semánticas de las palabras. Vectores, o sea, de un texto lo convierto en un array, ¿no? En un vector de cientos de dimensiones. Esto que hace que las palabras con significados similares tendrán representaciones vectoriales cercanas entre sí en el espacio de alta dimensión. Hay un grafiquito al costado de 3 dimensiones que nuestra mente humana es la que es capaz de procesar. Los puntitos que están más cerca son vectores que representan párrafos que semánticamente son los más similares. Esto limpiando la frontera de nuestra mente humana en cientos de dimensiones. Y una vez que tengo estos embeddings, ¿cómo se explota? ¿Cómo se aprovecha esta información? Cuando entra la consulta del usuario, yo la pregunta del usuario también la convierto en un vector. Y con ese vector hago una búsqueda por similitud, hago una búsqueda semántica, que también se la llama, que a fines matemáticos algebraicos es una distancia coseno, la distancia entre los puntos. Si de hacer esa consulta, vamos a ver los criterios de consulta, no tengo ningún chunk relevante, es una pregunta off topic. Si yo estoy manejando una GenAI, una implementación de un RAG para un WhatsApp de mi e-commerce para atender cuestiones del funcionamiento de mi compañía, y si alguien me pregunta cuántas copas mundiales ganó Uruguay, más allá de que sean 4-2 la polémica, te va a responder que no lo sabe. No es la información que tiene relevante para ese propósito por el cual se configuró. Si recupera chunks, combina la query con los chunks, brinda contexto a la consulta para con esto finalmente sintetizar la respuesta. Este último paso es el Augmented Generation, ¿no? Darle contexto a la LLM en el prompt para que te dé una respuesta satisfactoria en función de lo que preguntaste. Esto es un RAG. Esta es la implementación básica y más elemental que se puede hacer de un RAG. Pero, ¿qué puede salir mal? En estos puntos, que hay un flujo con ingesta, recupero, síntesis de información, hay cosas que pueden salir mal, hay desafíos que pueden limitarnos a dar una respuesta satisfactoria, a tener un modelo confiable. ¿Qué puede haber? Dos instancias, ¿no? Puede haber una instancia de mala recuperación o una situación de mala generación de respuesta. En lo que respecta a mala recuperación, cuando debo recuperar los vectores relevantes, puedo tener dos problemas, básicamente. Baja precisión, que todos los chunks, todos esos pedacitos del cuerpo de conocimiento recuperados, no todos son relevantes para mi pregunta, meto ruido. O bajo recall, que no todos los chunks relevantes fueron recuperados. Yo tenía 5 párrafos de texto relevantes para mi pregunta y quizás recuperé 3. Me faltó cuerpo de conocimiento para atender esa inquietud. Y en la generación de la respuesta puedo tener alucinaciones, que el modelo me inventa una respuesta que no se condice con el contexto que le brindé, por más que yo recuperé los chunks correspondientes, quizás la AI, la LLM, me da una información sintetizada que no se corresponde con ese contexto, o irrelevancia. Si bien utiliza la información que le brindé, contestó cualquier otra cosa menos la pregunta que yo le hice al modelo. Con estos problemas, ¿dónde podemos tener oportunidades y puntos de acción para solucionar estos temas? Hay muchas estrategias, son muchos los temas para abordar, trato de apretar en pocos minutos, pero puedo ver que hay 5 grandes partes, ¿no? Cuando traigo los datos en el origen, cuando me traje un PDF, el PDF, todas las hojas, tenían cabecera, todos los pies, tenían numeración de página, toda esa información que se repite hoja tras hoja, si no sanitizo el documento, va a generar ruido, va a incorporar información que no hace el cuerpo de conocimiento, que es simplemente una cabecera que se repite una y otra vez. Dentro del documento, ¿tengo imágenes metidas, intercaladas con el texto? ¿Debo hacer OCR? ¿Hay otra estrategia para mejorar
la captura por visión de lo que hay dentro del documento? Sí la hay, podemos verlo después, no alcanza el tiempo, les voy a dejar unos títulos, sino también en el momento de los datos. ¿Puedo incorporar metadata? En el chunk, ¿lo puedo acompañar con algo más que ayude, que sea más descriptivo lo que está contando ahí dentro, para que el retrieval sea más eficiente y más preciso? Sí, es una estrategia, sumar metadata al momento de hacer los chunks. En lo que respecta al chunking, cuando armo los trocitos, el tamaño del chunk, estoy cortando muy grande, estoy cortando muy chico. Si hago chunks muy grandes, que es tentador para tener cuerpos de información completos, puedo terminar arrastrando conocimiento que no es relevante del asunto y meter ruido y terminar en alucinaciones. Puedo tener chunks muy chiquitos que hacen que un cuerpo de conocimiento quede partido en dos párrafos distintos y se pierda contexto. Entonces puedo pasar al siguiente punto. Hago superposición de chunks. Un párrafo lo superpongo con otro para darle hilo a los fragmentos de texto. Es una estrategia. O si no, otras estrategias es implementar semantic chunking, que semantic chunking es tener chunks, párrafos de tamaño variable, pero que garantizan que semánticamente el cuerpo que tiene ese párrafo es consistente en sí mismo. También podemos abordar al momento de generar el embedding, al momento de generar la representación vectorial. La representación vectorial, los distintos modelos tienen distintos tamaños de vectores, pueden ser vectores de más o menos dimensiones. Puedo considerar hacer un cambio a ese modelo, hay modelos que son mejores que otros, o puedo considerar hacer un fine tuning del modelo de embeddings. Quizás para mis propósitos puedo hacer un modelo que interprete semánticamente mejor la información para generar vectores que me sirvan más, ¿no? Que finalmente tengan una proximidad vectorial, ¿no? Una distancia coseno que sea la que corresponde. Puedo trabajar en la instancia de recuperación. Puedo calibrar la búsqueda de los vectores. ¿Qué significa esto? Esta distancia coseno la puedo hacer muy laxa para que traiga muchos chunks, o la puedo hacer muy estricta para que me traiga poquitos chunks. Es un trade-off. Si traigo muchos, me puedo llegar a asegurar de que voy a obtener la información relevante, pero si traigo muchos, quizás traigo ruido también. Y los chunks más relevantes me quedan mal ordenados dentro de la priorización del cuerpo de conocimiento. O también puedo calibrar la cantidad de chunks. Puedo decir que me traiga 1, 3, 10. Son todos datos que serían como un entendimiento de hiperparámetros al momento de configurar una implementación de AI. Y también puedo trabajar sobre la síntesis. En el modelo de la síntesis, la LLM la puedo utilizar para algo más que para escribir la respuesta. Le puedo dar atributos de agente, ¿no? Que tenga esa suerte de razonamiento, que haga query routing, que haga query análisis. Le puedo implementar técnicas de prompting, chain of thought, se puede estudiar, son aplicables en esta última instancia, o puedo considerar implementar modelos más avanzados. En la medida que fueron evolucionando, y fue tremendamente evidente este último año, los modelos cada vez funcionan mucho mejor. Hay mucha distancia de funcionamiento entre un modelo y su siguiente versión. Es muy fuerte el cambio que tienen cada iteración. Entonces se puede considerar eso para tener mejores modelos. ¿Cómo evaluamos al RAG? Bueno, ¿cómo me doy cuenta si estoy haciéndolo bien, si me estoy equivocando, dónde tengo que mirar? Bueno, uno puede evaluar el RAG end-to-end o de forma aislada, en la recuperación y en la generación. Hay herramientas automatizadas, les voy a dejar el link de una que ayudan a automatizar el proceso, pero el humano siempre es un factor importante como evaluador. En temas muy sensibles de cumplimiento, que puede implicar problemas legales, problemas de sesgos, puede haber un problema de bias, ¿no? Que el modelo entrenado termine con un bias y un humano se va a dar cuenta solamente, pero acá solamente lo voy a limitar a establecer un ground truth. El ground truth es uno como humano en la base del cuerpo de conocimiento, decir, bueno, esta pregunta, esta respuesta, esta pregunta, esta respuesta, y tener un ancla para testear y evaluar la calidad del modelo. Entonces, si hacemos end-to-end, yo puedo evaluar la respuesta final dado el input. Paso el pipeline completo
y mido el faithfulness y la relevancia. Mido, en definitiva, qué tan confiable es. Yo miro la respuesta si es algo que hubiese redactado yo. También se puede llegar a hacer una interpretación vectorial de la respuesta de la AI y de mi respuesta y medir la distancia coseno y ver si fueron realmente próximos, ¿no? Para tener un poco una medida más científica de esto. Puedo hacerlo la evaluación de forma aislada en recuperación. Esto significa evaluar solamente el retriever. Si los chunks que me devolvió son los que quería que me devuelva, yo puedo ver si son los que corresponden en función de la pregunta que hice. Y las métricas MRR, Hit Rate, Success Rate son quizá las más relevantes. En definitiva, ¿qué es MRR? Si en media el chunk más importante de todos fue el primero rankeado en mi set, ¿no?, de fragmentos relevantes de mi base de conocimiento. Hit Rate es muy laxo, es decir, bueno, ¿me dio un chunk relevante entre toda la colección? Sí, ok. Y el Success Rate es bien estricto, es solamente da bien si el primer chunk es el mejor. Y después en la evaluación aislada en la generación es el paso final, con los chunks que hace la LLM. Rouge y Bleu son dos métricas que en definitiva lo que te dicen es, sí, del cuerpo de chunks que fue provisto, la AI, la LLM redactó un texto que se fue por demás, un texto que se quedó corto y omitió información. Eso nos va a ir dando conciencia de la calidad de lo que estamos entregando en nuestra RAG. De nuevo, esto, el Gran Plus, es un punto de partida. Entonces, la participación humana está presente en esto. Frameworks y librerías, como les prometí, LangChain, Llama Index son quizás las más populares, las más extendidas. Hay otra desarrollada por Microsoft que se llama Semantic Kernel, que tienen .NET, una rareza, y Ragas es una librería de control de métricas de RAG, justamente, que te ayuda en toda esta evaluación. ¿Qué sigue? Di una visión muy simple, muy básica y estándar de lo que es un RAG, pero se puede seguir iterando, se puede implementar bases de datos de grafos, además de la base de datos vectoriales, e implementar un esquema híbrido que los grafos funcionen como metadata en el input, ¿no?, en el primer paso, para acompañar la generación y la contextualización del modelo, y después los desafíos del manejo de visión. Desde que empezaron a estar los Vision LLM, ¿no?, los LLM con capacidad de visión, el popular GPT-4o, y hay otros que son open source, se empezó a incorporar técnicas y estrategias de RAG apoyados en visión que rompen algunas barreras y algunas complicaciones que tiene de meter OCR en la instancia de captura de la información en la documentación, que a veces tiene sus detalles para considerar. Bueno, hasta acá llegué, traté de dejarles muchas lecciones de todo lo que fuimos aprendiendo durante el desarrollo de los modelos nuestros que implementamos en N5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias por tu conferencia. ¿Qué tal te sentiste? Bien, bien, la verdad que muy a gusto y contento de estar acá, tratando de apretar mucha información para que, bueno, al que le sirva, que tome el pedacito que le resulte útil. Sin duda fue muchísima información, pero también información muy útil para los tiempos que vivimos y mucha gente estaba al pendiente de este tema. Justo aquí tenemos un par de preguntas, pero aprovecho también para invitar a la gente que no ha dejado sus preguntas en la caja de comentarios a que lo hagan en este momento, ya que no existe tal cosa como preguntas tontas. Muy bien, Pablo, por acá tenemos, ¿cuáles son las mejores prácticas que recomendarías para que una inteligencia artificial no se invente cosas o alucine? Bien, el punto de partida es esto que estaba mencionando del RAG, controlar, estar... acá hay un ciclo de vida que es distinto al desarrollo del software, está el MLOps y hay que monitorear el comportamiento de la AI, hay que tenerlo como una disciplina que acompañe a la de la aplicación y es distinta, va en paralelo, hay que tener presente MLOps como disciplina propiamente dicha y estar implementando esto y midiéndolo, tener científicamente y que no sea una impresión de me responde bien, no me respondió bien y que uno tenga más precisión.
Fenomenal. También por acá nos preguntan si podrías ahondar un poco más en el proceso de crear chunks semánticos. Es un tema muy interesante, es complejo porque hay que garantizar, a ver, a fines prácticos hay librerías, o sea, lo habitual después, uno puede tomarse todo el trabajo de hacerlo por uno mismo y desarrollar una pila de código o utilizar una librería que en 5 líneas de código te lo facilite, pero en definitiva es eso, es controlar con la inteligencia artificial que el chunk semánticamente tenga sentido y que no estemos cortando cuerpos de conocimiento inconexos. Fenomenal. Acá tenemos otra pregunta de Viridiana. Se liga un poco a la primera pregunta, pero ella nos dice, las inteligencias artificiales se pueden categorizar dependiendo del tipo de limitación que se ponga. Ay, me la quitaron, pero la leo de... Ahí está. El tipo de limitación que se ponga para evitar la alucinación. ¿Es el RAG el único método para realizar estas limitaciones? Gracias por la presentación. Ok, creo que te quedó clara la pregunta. Se entendió, se entendió, se entendió. A ver, Perfecto. la respuesta concreta sería no, pero también uno tiene que analizar costo-beneficio. Yo en uno de los slides dejé un cartelito abajo rojo que seguramente no se leyó porque fue muy rápido, que uno cuando analiza las estrategias también lo tiene que analizar en un contexto en el que uno está trabajando en un proyecto, debe dar delivery, hay clientes que quieren pagar por la funcionalidad y tiene que ser eficiente. Uno puede hacer otras cosas, un fine tuning, puedes entrenar tu propia LLM si querés también, pero vas a invertir demasiado esfuerzo cuando hay alternativas que son muchísimo más eficientes como estas. Fenomenal. También tenemos aquí otra pregunta de Water Marquero. Él nos dice, si, más bien pregunta, si han implementado optimizaciones de prompts en RAG usando DSPY o alguna librería similar. Sí, o sea, nosotros en nuestros agentes implementamos prácticas de prompting en el paso final. No lo hemos hecho con librería, lo hemos hecho nosotros, es como un poquito, no salsa secreta, pero es un poco el pasito final, lo tenemos nosotros diseñado. Hay mucha metadata, hay un prompt grande, hay una estrategia de chain of thought, hay algún par de ideas y vueltas con la LLM para optimizar la calidad de la respuesta. Fenomenal, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por responder a todas estas preguntas. Vamos a quitar esta de la pantalla para ya cerrar. Muchísimas gracias, Pablo. Nuevamente quiero recordarle a toda la gente que está en la transmisión un par de cosas. La primera es que si conoces a cualquier fundador, operador o inversionista tecnológico en Latinoamérica y todavía no sabe de este evento, por favor, compárteselo, ya que todavía durante la tarde de hoy y todo el día de mañana vamos a tener un montón de charlas impartidas también por operadores, fundadores e inversionistas tan grandes como Pablo. De igual manera, queremos invitarlos a que en las charlas nos dejen sus comentarios y sus preguntas en la caja de comentarios. Pocas veces tenemos a tantos expertos así a la mano para poder hacer cualquier tipo de pregunta, entonces no tengan pena. Y el último de estos anuncios es que en comunidad.latamstartup.club ustedes se pueden unir al grupo de WhatsApp de networking de esta edición de Latam Startup. Cáiganle, ahí nos estamos presentando y platicando un poquito respecto de qué es lo que está pasando tras bambalinas de Latam Startup. Una vez más, muchísimas gracias, Pablo, y espero que nos veamos más pronto que tarde. Por favor, un gusto haber participado. Hasta luego.